El episodio arranca con la aparición de un lobo negro, envuelto en una capa roja y con una sonrisa astuta que destilaba burla. Frente a él, el jefe lobo plateado, Elka, se acurrucaba bajo la sombra de un lobo guerrero mucho más imponente, los ojos cargados de confusión y la respiración entrecortada. Sin lograr adivinar quién era ese extraño y desafiante lobo negro. De pronto, Elko y Elki irrumpieron en escena, jadeando como si hubieran corrido un maratón, y le contaron a su jefe, sin rodeos, que no había ni rastro de Teo ni de Yona por ningún lado. Aún así, Elka mantuvo la compostura, listo para la pelea, aunque un poco más nervioso de lo que le gustaría admitir. Sin previo aviso, Elko, el fiel compañero de Elka, corrió hacia él, tan concentrado en su jefe que pasó por alto al formidable lobo negro que se alzaba como una montaña con patas. Cuando por fin se dio cuenta, sus ojos se abrieron tanto que casi se le salían de la cara. Allí se quedó, congelado y con la mandíbula desencajada, tratando de procesar cómo demonios había aparecido semejante figura. Elka y Elko intercambiaron miradas de asombro, buscando en vano alguna pista que explicara la llegada de este visitante incómodo. Al fin, Elka murmuró entre dientes, admitiendo que no tenía ni idea de por qué ese lobo negro estaba en su camino. Pero, claro, no había tiempo para filosofar. Tenían que evitar a toda costa que Orin se escapara. El silencio denso se rompió cuando el lobo negro, con voz de veneno puro, soltó una risa corta y seca antes de lanzarse con una pregunta como un latigazo: ¿qué hacen los lobos plateados en este lugar? ¿Qué quieren? Su tono, afilado como las garras de un halcón, dejó a todos tensos. Mientras tanto, Orin, que no perdía el tiempo en sumarse al teatro, se dejó caer de rodillas, con los ojos humedecidos y la cara de corderito a medio camino de una tragedia. Las manos juntas, como si estuviera rezando a todos los dioses que conocía, suplicó la protección del lobo negro. Juraba por todo lo que valía su palabra que no tenía idea de quién era ese misterioso protector, pero estaba dispuesto a soltar una fortuna si lo mantenía a salvo de los lobos plateados. Hasta se atrevió a añadir, con voz temblorosa, que su padre era el comerciante más rico de la comarca y que si lo ayudaba, las recompensas serían deslumbrantes. El lobo negro no se inmutó, sus ojos de obsidiana brillaron con algo cercano al desprecio. Lentamente, se puso de pie sobre sus patas traseras y, sin mirar a Orin, le ordenó en un tono grave y sereno: lárgate ahora. Yo me encargo de estos lobos plateados. Orin, como si le hubieran prendido fuego a la cola, no esperó ni un segundo más. Salió disparado, soltando promesas de oro y favores por el camino, mientras su silueta se hacía cada vez más pequeña en la distancia. El lobo negro observó su retirada, sin decir una palabra, con una calma que solo hacía que todo fuera más inquietante. Los lobos plateados, encabezados por un Elka con la mandíbula floja, miraron la escena con incredulidad. Nadie entendía nada. Pero entonces, Elka, con los ojos encendidos de rabia, apuntó su mirada de acero al lobo negro y le espetó: apártate. No podían dejar que Orin escapara. Si lo lograba, las cosas iban a ponerse feas de verdad. Pero el lobo negro no se mueve ni un centímetro, con una postura tan firme como una montaña. Con una calma que bordeaba la insolencia, le informa a Elka que Orin, en efecto, es el único heredero del comerciante más rico de la región y que fue enviado específicamente por el padre de Orin para escoltarlo a un lugar seguro. Elka, que ya hervía de furia al ver cómo Orin se les escapaba entre los dedos, siente cómo la rabia le sube hasta las orejas al escuchar la explicación del lobo negro. Gruñendo, amenaza al intruso con un ataque si no se aparta, pero el lobo negro responde con una carcajada, un sonido profundo y burlón que retumba en el aire, mientras se erige hasta alcanzar su altura completa. Triplicando el tamaño de Elka, con garras tan afiladas que bien podrían pasar por espadas centelleando bajo la escasa luz. Con una sonrisa altanera, el lobo negro lo desafía: adelante, inténtalo, se burla, pero recuerda, los lobos negros somos los más fuertes entre todas las manadas en la torre. No tienes nada que hacer contra mí. Con un tono triunfal, se presenta: soy Harp, el lobo de confianza de Igel, el líder de la manada negra. Podría destrozar a 3 lobos plateados como tú sin despeinarme. Su risa reverbera en la penumbra, una invitación provocadora a que Elka se atreva a dar el primer paso. Sin embargo, antes de que Harp pueda continuar con su demostración de poder, un destello cegador de fuego lo envuelve, tan abrasador que convierte su lustroso pelaje negro en una corteza carbonizada en cuestión de segundos. Harp apenas tiene tiempo de abrir los ojos con sorpresa antes de desplomarse al suelo, convertido en una grotesca silueta chamuscada, con la lengua colgando de su boca inerte. Su reinado, al parecer, ha llegado a un final tan abrupto como inesperado. Desde una distancia prudente, Elka y sus compañeros observan la escena con los ojos abiertos como platos, el horror congelado en sus rostros. No pueden procesar cómo el imponente lobo negro,
que hacía apenas un instante estaba alardeando, ha quedado reducido a un montón de cenizas. Es entonces cuando aparece Yona, portando un bastón y con una calma que podría incomodar a cualquiera. Se acerca a Elka con la tranquilidad de quien acaba de resolver un inconveniente menor y comenta sin más, era una molestia, así que lo solucioné. Con un aire casual, pregunta si se pasó de la raya, pero Elka, todavía atónito, le asegura que ese lobo no era precisamente un aliado. En ese preciso momento, Theo llega corriendo, con los ojos desorbitados y la respiración entrecortada. ¿Has visto a Orin? Se está escapando, exclama, con la preocupación marcada en cada surco de su rostro. Tras escuchar la agitada pregunta, Elka le cuenta cómo Orin estaba a punto de escabullirse y cómo él había estado listo para atraparlo hasta que el lobo guerrero, Harp, intervino y dejó que el astuto Orin escapara. Theo, aún sin comprender del todo, pregunta qué hacía Elka allí en primer lugar, ya que se suponía que debía estar en el piso 99 entregando la langosta roja a Seo June. Elka asiente y le explica que, en efecto, había cumplido con la entrega, pero luego descendió hasta el piso 67 en busca de Yona y Theo, y en el camino se enteró de que también habían llegado a ese nivel. Fue mientras los buscaba cuando avistó a Orin y, bueno, el resto ya era historia conocida. Yona, que no parecía estar para rodeos, interrumpe la conversación, lista para seguir adelante sin más dilación. Yona cortó la conversación de golpe, recordándoles que las historias y explicaciones podían esperar. Lo importante ahora era atrapar a Orin. Theo y Elka intercambiaron una mirada y asintieron, comprendiendo la urgencia del momento. Theo, con la frente fruncida, le preguntó a Elka si tenía alguna idea de hacia dónde podría haberse dirigido Orin. Sin perder tiempo, Elka y sus compañeros le contaron con detalle cómo casi habían atrapado al escurridizo joven, hasta que el lobo guerrero intervino y permitió que se les escapara. Tras escuchar todo el relato, Yona tomó el liderazgo y le surgió a seguirla. Theo, con una expresión que se tensaba por la preocupación, les informó que su destino era la mansión de la aldea de Grani, el opulento hogar del padre de Orin. La escena cambió como un pestañeo, revelando la mansión, una propiedad que destilaba poder y riqueza, rodeada de jardines impecables y muros que parecían tocar el cielo. Dentro de la mansión, un guerrero lobo negro de proporciones imponentes, con abdominales marcados como rocas y cicatrices que cruzaban su ojo izquierdo, se alzaba como una sombra amenazante. Frente a él, el padre de Orin, que por más que intentaba parecer calmado, lucía insignificante en comparación. La mesa estaba repleta de manjares, pero nadie osaba tocar la comida. Un silencio pesado como el plomo llenaba el salón. Ese lobo negro no era otro que Hegel, el temido jefe de la manada de lobos negros. Con un gesto impaciente, el padre de Orin se dirigió a él, comentando con irritación que Harp, el protector de Orin, debería haberlo traído ya, pero estaba retrasado. Con voz grave, mencionó que se había enterado de que Orin había llegado a ese piso, pero no estaba solo, varias figuras sospechosas lo seguían, motivo por el cual había llamado a Hegel para garantizar la seguridad de su hijo. El padre de Orin, con los nervios a flor de piel, preguntó si Hegel había visto a Harp en el camino, pero Hegel, con un aire de indiferencia que rozaba lo arrogante, lo instó a mantener la calma. No envié a un guardián débil, aseguró Hegel. Harp es mi mano derecha, casi tan fuerte como yo. No hay de qué preocuparse. Llegará con Orin en cualquier momento. Pero antes de que el padre de Orin pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y un grito desesperado llenó el aire. Orin, jadeando y con el rostro encendido de pánico y alivio, apareció en el umbral, llamando a su padre con voz entrecortada. Una mezcla de felicidad y enojo cruzó el semblante del padre mientras se acercaba, exigiéndole explicaciones, dónde había estado y por qué llegaba gritando como un poseso. El padre de Orin lo miró con preocupación, la arruga en su frente se profundizaba. ¿Y Harp, no venía contigo?, preguntó, esperando una respuesta que no llegó. Orin, sin aliento y aún sacudido por el miedo, se dejó caer al suelo, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. En lugar de responder, soltó un lamento desgarrador, aferrándose a las ropas de su padre como si quisiera arrancarle la última pizca de compasión. Con un dramatismo que haría palidecer a cualquier actor de teatro, empezó a sollozar, alegando que lo habían estafado en la aldea de comerciantes, y todo, según él, era culpa de Theo. La incredulidad se apoderó del padre de Orin, que parpadeó confundido. ¿Theo? ¿El mismo Theo que conocía desde niño? Un joven gato amarillo que había jugado a las escondidas con Orin y que no tenía ni una pizca de malicia en su cuerpo. Intentando mantener la compostura, el padre de Orin comentó, con un dejo de duda, que tal vez Orin se había equivocado. ¿Podía Theo haber cambiado tanto? Pero Orin, al notar que la incredulidad empezaba a florecer en los ojos de su padre, redobló la apuesta.
No te dejes engañar, padre. Teo es un demonio con piel de cordero, gritó, con lágrimas falsas que le brillaban en las mejillas. Tiene montones de comida escondida, pero se niega a dársela a los aldeanos hambrientos. Y no solo eso, he gastado hasta la última moneda para comprar alimentos de él para la aldea, y me amenazó con quitarme la vida si no firmaba un contrato de servidumbre eterna. La historia se volvía más rocambolesca con cada palabra. Como si eso no fuera suficiente, Orin añadió un giro absurdo, y tiene un aliado humano que dice ser un gran dragón negro. Aunque, claro, no tiene ni alas, ni cuernos, ni nada que lo haga parecerse a un dragón de verdad. Las exageraciones de Orin alcanzaban un nuevo nivel mientras hablaba de cómo este supuesto dragón y Teo controlaban a toda la raza de conejos, forzándolos a firmar contratos de esclavitud bajo amenazas. Al final, con voz quebrada y ojos desorbitados, Orin exigió justicia, pidiéndole a su padre que hiciera algo, que destruyera el mundo si era necesario para restaurar su honor. En ese instante, un profundo gruñido resonó en la habitación, helando la sangre de todos. Hegel, que había estado escuchando desde el fondo, había alcanzado su límite. Como defensor acérrimo de la justicia y enemigo jurado de la maldad, su pelaje se erizó y sus ojos brillaron con una furia intensa. De un golpe, su pata se estrelló contra la mesa, rompiéndola en astillas que volaron por la sala. El estruendo paralizó a Orin y a su padre, sus rostros congelados en una mezcla de pánico y asombro. Después de un momento de tensión, Hegel levanta lentamente su puño de los restos de la mesa destrozada, su pecho sube y baja con furia contenida. Sus ojos, inyectados de rabia, se fijan en Orin, y su voz sale como un trueno. Orin, lo que dices es verdad, ¿verdad? No me estás mintiendo, ¿no? Orin, todavía sentado en el suelo, está tan aturdido que las palabras se le traban en la garganta. Su padre, tumbado en el suelo con los ojos desorbitados, no emite un sonido. Hegel, con un rugido que hace vibrar las paredes, se yergue sobre sus dos patas, los puños cerrados con tal fuerza que sus garras rasgan el aire. Un humano con una camiseta blanca que se atreve a hacerse pasar por el gran dragón negro, engañando y esclavizando a los demás. Esto solo puede pagarse con la muerte, declara, su voz cargada de una amenaza que eriza la piel. No permitiré que ese humano y Teo vivan. Los mataré de la peor manera. Los ojos de Hegel se encienden con un rojo intenso, un fuego que parece consumirlo desde adentro. Orin, viendo la oportunidad, entra en modo actuación de premio. En el fondo, se felicita por su ingenio. Después de todo, Hegel era el líder de los lobos guerreros negros, famosos por su lealtad ciega y devoción al gran dragón negro. Cualquier cosa que pudiera tomarse como una falta de respeto hacia esa figura sagrada encendería la furia de Hegel como un incendio forestal. Teo y el humano de la camiseta blanca no tendrían escapatoria. Hegel, es todo cierto, exclama Orin, arrodillándose dramáticamente y dejando que las lágrimas falsas corran por sus mejillas. Ese humano, con su camiseta blanca, usa el nombre del gran dragón negro para asustar y controlar a todos. Teo lo respalda y ha hecho de mi vida un infierno. Insultan al gran dragón, se ríen de él. Por favor, Hegel, haz justicia. Merecen ser castigados. Hegel escucha, su cara es una máscara pétrea, pero su cuerpo irradia peligro. Se levanta aún más, si es que eso era posible, y mira a Orin y a su padre como si fueran simples insectos a sus pies. Llévame a Teo y a ese humano despreciable, ordena, su voz cargada de promesas de violencia. Les haré pagar. Orin, por dentro, se llena de satisfacción. Su plan se estaba desarrollando a la perfección. Pero justo en ese momento, la escena se ve interrumpida por un sirviente que irrumpe en la sala, jadeando. Señor Orin, hay unas personas afuera, están gritando tu nombre a todo pulmón. Orin se quedó paralizado por un segundo al ver al sirviente entrar, pero la mención de quienes estaban afuera le llegó como un golpe. 5 figuras, 3 lobos plateados, un gato y un hámster. La comprensión le golpeó como una bofetada, y una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. Teo había venido por él, y la situación no podía ser más perfecta. Se giró hacia su padre, con los ojos llenos de una falsa preocupación. Son ellos, padre. Los mismos que me atraparon en ese contrato y me convirtieron en su esclavo. Sin perder el ritmo, sus ojos brillaron con una chispa de emoción mientras preguntaba, padre, ¿el objeto en el almacén, sigue ahí? El padre de Orin, aún perplejo por toda la escena, asintió con la cabeza, sin entender. Sí, sigue ahí, pero ¿por qué lo necesitas? Orin solo sonrió, una sonrisa retorcida que hablaba de planes oscuros. Esto va a ser divertido, pensó para sí mismo. Afuera, Teo, los lobos plateados, Iona y el resto del grupo estaban de pie, impacientes y con los nervios a flor de piel.
Teo, con la irritación subiéndole por la garganta, volvió a gritar, Orin. Hemos estado llamando y nadie se digna a recibirnos. Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse cuando Elka, con la mirada fija en la mansión, sugirió, oye, ¿por qué no simplemente entramos? Teo, aunque molesto, dudó. Podía estar enojado, pero no era lo suficientemente grosero como para irrumpir en una casa ajena sin invitación. Elka resopló y replicó, para alguien que es un estafador y un mentiroso, eres demasiado considerado, Teo. Demasiado bueno para tu propio bien. Antes de que la discusión pudiera ir más allá, las grandes puertas de la mansión chirriaron y se abrieron lentamente. Orin apareció en el umbral, vestido con una camiseta blanca que parecía un desafío en sí misma, con una mueca arrogante que solo lograba hacerlo más insoportable. Miró al grupo con desprecio y soltó un insulto, ¿qué hacen aquí, escoria? Ratas de bajo nivel y vacas inútiles, ¿qué quieren frente a mi mansión? Si buscan limosna, vuelvan por la tarde, que es cuando reparto el dinero a los pobres. Teo, siempre calmado, ignoró la provocación y respondió con tono seco, primero que nada, Orin, esta ni siquiera es tu mansión. Es de tu padre. Le lanzó una mirada dura. ¿Por qué la llamas tuya? El rostro de Orin se retorció en una mueca de irritación, y por un momento, su fachada se resquebrajó. Con los dientes apretados, respondió, esta mansión es mía, o lo será en el futuro. Viene a ser lo mismo. Orin, lleno de fuego y con la vena de la frente palpitando, apuntó a Teo con un dedo acusador. Por mucho tiempo, Teo me trató como a un esclavo. Y bueno, este es mi lugar, mi mansión, y aquí no vas a tratarme así, escupió, con una mezcla de desafío y miedo. Teo, Elka y Yona se miraron entre sí, cada uno con una mueca de fastidio y hartazgo. Teo, cansado de la actuación de Orin, dio un paso adelante y cortó la diatriba con una voz que se clavó en el aire como una flecha. Escucha bien, dijo, y el silencio se hizo. Por mucho que grites o llores, ambos sabemos que firmaste el contrato. Y mientras lo tengas, tienes que trabajar para mí como mi interno. Iona, con una sonrisa torcida, intervino mientras Teo desplegaba su ventana de estado. Vas a escuchar todo lo que te diga, Orin. Teo, con un tono cada vez más severo, añadió, he sido paciente, muy paciente, pero mi paciencia se está acabando. Sus ojos se clavaron en Orin, y su voz adquirió un filo cortante. Si no bajas aquí ahora mismo y vienes conmigo al piso 99, le sumaré otros 30 días al contrato. El rostro de Orin se tiñó de rojo furioso, y un grito ahogado salió de su garganta. Pero esa bravura se desmoronó rápidamente, y una línea fina de sudor le recorrió la frente. Teo, ¿te importaría si reviso ese contrato otra vez?, tartamudeó, con la voz de alguien que se ha metido en un lío y busca una salida. Teo lo miró de reojo. Orin, tú también tienes una copia. Está en tu ventana de estado. Ábrela si quieres verla, explicó con un suspiro de impaciencia. Pero Orin dudó, murmurando que creía que tal vez había un error en el contrato. Tal vez deberíamos compararlos, sugirió, sus palabras tintineando con un toque de desesperación. Solo para asegurarnos de que está correcto. Mientras hablaba, Orin bajaba lentamente las escaleras, sus pasos resonando con una mezcla de ansiedad y emoción. En su mano izquierda, mantenía algo apretado, oculto a la vista. Sus ojos reflejaban un brillo nervioso mientras se acercaba, su respiración entrecortada y su rostro una máscara de nerviosa anticipación. Pero Teo, concentrado en su ventana de estado, no lo notó. Está bien, dijo Teo, agitando una mano para que Orin se acercara. Revísalo y luego prepárate para ir al piso 99 conmigo. Cuando Orin estuvo a un paso de distancia, de repente extendió su mano oculta hacia adelante. En ella, sostenía una pequeña botella que contenía un líquido verde brillante, que resplandecía como una llama esmeralda. Orin, con el corazón latiéndole en las orejas, destapó la botella detrás de su espalda. El leve sonido del corcho saltando fue suficiente para alertar a Elka, que gritó con urgencia, Teo, cuidado. Teo giró sobre sus talones, pero un segundo demasiado tarde. Orin ya se había lanzado, arrojando el líquido verde ácido directo a su objetivo. El líquido estaba a milímetros de tocar a Teo cuando, ¡bam!, una barrera azul y brillante apareció de la nada frente a él. Teo, sintiendo el impacto inminente, cerró los ojos con fuerza, preparado para lo peor. Pero cuando los abrió con cautela, se dio cuenta de que la barrera azul lo había protegido del ataque. Al otro lado, Orin tenía la mandíbula tan abierta que podría haberle entrado una mosca. Estaba pasmado, confundido y, para ser sincero, bastante preocupado. Frente a él, el líquido verde seguía pegado a la esfera azul como una mancha impotente, sin poder atravesarla.
¿Pero qué demonios es esa cosa?, pensó, paralizado. Mientras tanto, Theo hervía de rabia. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó, su voz retumbando como un trueno. Al darse cuenta de la naturaleza de la barrera, Theo frunció el ceño aún más. Una barrera de agua, de todas las cosas, ¿por qué tenía que ser agua?, se quejaba, odiando cada gota de ese elemento. Convencido de que Orin era el responsable, Theo lo señaló con furia. ¿Por qué pusiste esta barrera de agua alrededor mío, Orin parpadeó, más perdido que un pez en una librería. Él no había creado ninguna barrera, y mucho menos una de agua. Pero entonces, sus ojos se agrandaron cuando vio algo que se acercaba rápidamente. Sin pensarlo, dio un salto hacia atrás, esquivando justo a tiempo el pie de Elka, que se estrelló contra el suelo con la fuerza de una tormenta. Elka estaba furiosa, como un humano decidido a aplastar un mosquito. Orin rodó por el suelo, dando 3 vueltas completas antes de detenerse con un golpe que le dejó la cabeza zumbando. Aturdido y con un hilo de sangre corriendo por su frente, Orin abrió los ojos lentamente, tratando de entender cómo su plan había salido tan mal. Y al levantar la vista, la respuesta lo esperaba. Iona estaba ahí, de pie, con una botella de ácido verde en la mano y una sonrisa que prometía problemas. Iona miró a Orin con una mezcla de sorpresa y burla, ladeando la cabeza. Esto es una poción de anulación de contrato, ¿verdad? ¿De dónde sacaste algo tan raro? Sin dejarle tiempo para responder, añadió, esta cosa, si se esparce sobre la ventana de estado opuesta, anula el contrato. Si tenías algo tan valioso, qué pena que lo desperdiciaras así. Orin estaba en shock, incapaz de asimilar lo que acababa de pasar. Había tenido en sus manos una poción increíble y la había malgastado sin ni siquiera poder usarla. Elka y Theo, por su parte, estaban al borde de la explosión. Elka, con los ojos centelleando de ira, le advirtió, si vuelves a empezar un problema, Orin, te voy a aplastar hasta hacerte parte del suelo. Theo, igual de enojado, añadió sin titubear, y que sepas que tu contrato se extiende otros 120 días, maldita sea. Pero Orin no aguantó más. Cállate, gritó, su voz cargada de rabia y frustración. Estaba harto, y sabía con absoluta certeza que su plan debería haber funcionado. Si hubiera podido usar la poción en Theo, el contrato habría desaparecido, y luego Hegel habría llegado, derrotado a Theo y solucionado todos sus problemas. Pero no. El plan se desplomó. ¿Quién demonios creó esta barrera de agua azul?, se preguntaba, buscando respuestas en su cabeza. Y la respuesta estaba ahí, tan obvia que casi le daba risa amarga, Iona. La única que podía hacer algo así. De repente, una idea chispeante le cruzó la mente. Orin no perdió un segundo y, con un movimiento rápido, agarró a Iona por el cuello de la camisa, acercándola bruscamente hacia él. Sus garras, afiladas como cuchillos, se desplegaron y las colocó cerca de su cuello. Sus ojos, encendidos con un brillo peligroso, miraron a los demás. Nadie se mueva, amenazó, la voz tan cortante como sus garras. Si alguno de ustedes se atreve a moverse, le corto la garganta aquí mismo. Se giró hacia Theo, su voz cargada de desafío y adrenalina. Si quieres que tu chica viva, cancela el contrato, ahora. Tiró de Iona un poco más, las garras presionando suavemente su piel, suficiente para dejar claro que no bromeaba. Anúlalo y la dejo ir, añadió, con los dientes apretados y el corazón latiendo con la mezcla embriagadora de miedo y determinación. Theo, atrapado dentro de la barrera de agua, hervía de furia, impotente y frustrado. Quería salvar a Iona, pero la maldita barrera lo tenía atrapado, sin poder hacer nada más que gritar una y otra vez, abran esta maldita barrera de agua, no puedo salir de aquí. Pero nadie acudía a su ayuda. Mientras tanto, Elka observaba la escena y sabía que Orin acababa de cometer el peor error de su vida. Agarrar a Iona, de todas las personas, era jugar con fuego y gasolina al mismo tiempo. Orin pensaba que Iona era el eslabón más débil, pero si se enojaba de verdad, podría acabar con todos en la sala en un abrir y cerrar de ojos. Pero claro, Orin no tenía ni idea de con quién estaba jugando. Elka intentó advertirle, con la voz grave y seria, Orin, no sabes en qué te estás metiendo. Pero Orin no quería escuchar. Todos cállense, gritó, y con un movimiento brusco, presionó aún más sus afiladas garras contra el cuello de Iona. Si alguien dice una palabra más, juro que la mato aquí mismo. Theo, cancela este contrato o esto termina mal para ella. Orin estaba fuera de control, gritando a todo pulmón mientras el sudor le corría por la frente. Y Hegel, sal de una vez y muéstrales lo que es el verdadero poder. La sala entera contenía el aliento. Theo, Elka e incluso Silverwolf mantenían los músculos tensos, con la mirada fija en Iona.
Sabían que si ella se enfadaba de verdad, el caos iba a desatarse. Pero lo que nadie esperaba era la reacción de Yona. Sentada sobre las piernas de Orin, Yona estaba tan tranquila como un bebé durmiendo la siesta, sin una pizca de miedo en su rostro. De hecho, hasta parecía aburrida. El tiempo pasaba y los segundos se convirtieron en minutos sin que Hegel apareciera. Orin, que había comenzado con la seguridad de un león, empezó a mostrar grietas en su fachada. Miraba a su alrededor, desconcertado y sudando a mares. ¿Dónde demonios está? Lo he llamado 1000 veces, ¿por qué no sale?, pensaba, sintiendo cómo la confianza que había tenido al principio comenzaba a desvanecerse. El ambiente en la sala se espesaba como una tormenta inminente y todos sabían que el reloj estaba corriendo. Y con Yona sentada allí, sin mostrar miedo alguno, el juego estaba a punto de cambiar. De repente, Yona rompe el silencio con su voz tranquila y letal. Si estás hablando del lobo guerrero negro y Hal, no va a venir aquí. Ni hoy, ni nunca. Orin la miró, completamente descolocado. ¿Qué estaba diciendo este diminuto hámster? La frustración y la rabia comenzaron a hervir dentro de él. Tú solo eres un hámster débil. Siéntate, quédate quieta, o si no. Pero antes de que pudiera terminar la amenaza, su cuerpo se quedó inmóvil, como si le hubieran quitado las pilas. No podía mover un músculo, ni siquiera hablar. Una sensación de pánico lo invadió al notar cómo su energía se desvanecía poco a poco. Yona se levantó de su regazo con calma, como si no tuviera prisa alguna, y lo miró con una frialdad escalofriante. No vas a moverte ni a hablar por un buen rato, amigo, declaró, con una sonrisa gélida. Se agachó, recogió su varita mágica y continuó, ¿de verdad pensaste que solo porque soy pequeña soy débil? Pues cometiste un error enorme, chaval. Orin seguía allí, de pie, paralizado y sin entender nada de lo que estaba pasando. Pero las cosas solo empeoraron. Los ojos de Yona comenzaron a brillar con un tono púrpura intenso, una señal de que la paciencia había llegado a su fin. Se acercó a Orin, clavando su mirada en él como si quisiera atravesarlo. Soy Yona, la gran hechicera, presidenta de la Asociación de Magos. La punta de su bastón rozó el cuello de Orin, y la voz de Yona bajó a un susurro mortal. ¿Me has enfadado, Orin, y sabes qué? Eso te va a costar la vida. Por dentro, Orin estaba en pánico total, con la boca abierta de puro shock. ¿Cómo era posible que este supuesto hámster débil fuera una gran hechicera? Y si lo era, ¿qué hacía con Theo? ¿Cuál era la historia de Theo, que primero tenía un gran dragón negro y ahora una hechicera poderosa de su lado? Nada tenía sentido. Desde el fondo de la sala, Theo y Elka observaban la escena. Theo, con una sonrisa casi divertida en el rostro, disfrutaba del espectáculo. Orin había subestimado a la persona equivocada, y la realidad ahora le estaba pasando factura de la forma más brutal posible. Theo cruzó los brazos, recostándose cómodamente dentro de su barrera de agua, y con una sonrisa burlona en los labios, comentó, este lugar es más acogedor de lo que pensaba. Y con esa imagen, el episodio llegó a su fin.